La palabra se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Éxodo 3, versículo del 1 al 10. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de las redes, que el Señor les bendiga, que también pueda ser de bendición este culto y que la casa del Señor está abierta. Son bienvenidos, amén. Dice la palabra del Señor así, nos ponemos de pie. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, a que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu provisión diaria, Señor, por el maná que viene de parte tuya, Señor, esta palabra, que sea un alimento para nosotros, que nos fortalezca, nos dé vigor, nos dé ánimo, nos dé esperanza, Señor, y sea un consuelo, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú eres con nosotros, Señor, y no en nuestra contra, que tú nos amas por sobre todas las cosas, Señor, y que deseas lo mejor para nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces la condición en la que hemos llegado, tú conoces la porción que cada uno necesita y que tu Espíritu Santo sea dando conforme a tu gracia y a tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Le he puesto por título a este sermón. El otro día no dije el título y Juanito publica en YouTube, así que tengo que decirlo, ya me dijeron ya. El título de este sermón, Juanito, se llama 24/7, así le puse, 24/7. ¿Alguien ha escuchado esa sigla? 24/7, eso quiere decir, es una abreviatura que tiene que ver con que la persona está disponible siempre, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y nuestro Dios es 24/7, Él está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 312, o sea, 300, ¿cuántos son? 65 días del año, siempre está disponible. Él no cierra los feriados, no se toma año sabático, nada. Él está disponible siempre. Y le he puesto así porque a través de este pasaje nosotros podemos ver que Dios está cercano, que Dios es un Dios real, que está interesado por su creación, que está interesado por la humanidad, que no es un Dios indiferente. Hoy día las personas se resisten a creer en Dios porque dicen, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Dónde está Dios que no interviene? Dios está lejano. Y esa es una excusa que las personas tienen para decir que Dios no existe o que no se van a acercar a Dios porque Dios es un Dios indiferente, un Dios indolente, un Dios que no se preocupa de su creación. Y la verdad es que ese es un pensamiento que es una doctrina teológica del deísmo. El deísmo sostiene que Dios creó la tierra igual que un relojero que armó el reloj, le dio cuerda y lo dejó que fuera corriendo, andando. Entonces el deísmo sostiene eso, que Dios
creó todas las cosas. Ellos creen que Dios es el creador de todo lo que existe, pero que Dios se ausentó de su creación, se alejó y dejó que el mundo subsistiera por sí solo y nosotros siguiéramos funcionando por nuestra cuenta. Como que Dios no es soberano, como que Dios no tiene control de lo que pasa y que Él está lejano, indiferente a lo que hoy pasa con la humanidad. Y eso no es una postura bíblica, porque la palabra a través de muchas formas nos muestra que Dios está presente. Estuvo ayer, está hoy y estará en el futuro, porque Él no ha cambiado, Él no se desentendió de la creación. Los que fallamos fuimos nosotros, los que nos alejamos fuimos nosotros, los que a veces quizás ponemos excusas somos nosotros, porque este pensamiento hace ver a Dios como una persona lejana a la cual uno no puede acceder. Entonces, de esa forma, las personas a veces quieren servir a un Dios de tú a tú. No me refiero en el término de confianza, porque nosotros que tenemos confianza con el Señor, cuando estamos en intimidad, nosotros estamos de tú a tú, ¿verdad? Siempre entendiendo su soberanía y su autoridad. Pero me refiero a que las personas lo quieren servir de igual a igual. No se dan cuenta que hay un abismo de diferencia entre Dios y nosotros, que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, que Él es el dueño, el Señor, el amo de todas las cosas y nosotros somos simplemente siervos, hijos, que no tenemos, ni la vida es nuestra, ni la vida nos pertenece. Entonces estas personas quieren servir a Dios de esa forma, a un Dios al que le puedan decir lo que tiene que hacer, darle órdenes y que esté ahí como siempre asistiendo. Y nosotros vemos que a lo largo de la palabra que Dios no puede ser burlado de ninguna forma. Dios es un Dios misericordioso, amoroso, bondadoso, pero es amo y es Señor. Y es soberano sobre todo lo que existe. Así que, ¿cómo vinculamos esta historia de un Dios indiferente que no se preocupa de su creación con el Dios que nosotros vemos en la Biblia, que es un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios bondadoso? Romanos 11, 33 y 34 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos». Hay cosas que quizás nunca las vamos a entender de parte de Dios, hay cosas que nunca las vamos a llegar a comprender en nuestra mente tan finita y tan limitada. Pero eso no quiere decir que Dios deje de ser Dios. El hecho de que yo no entienda, el hecho de que mi lógica, mi razón no me dé las respuestas que necesito, Dios no deja de ser Dios ni de ninguna forma disminuye su poder y su deidad. Como les decía, fuimos nosotros los que erramos al blanco, fuimos nosotros los que fallamos y quisimos vivir una vida independiente. No digo iglesia, sino que la humanidad fue la que falló y quiso vivir una vida independiente de Dios. Fijémonos a veces hasta qué punto llega la indiferencia de la gente en decir frases como que Dios no existe, Dios no es real, Dios no está, Dios es tirano, Dios es malo. Y Salmo 14:1 dice: «El necio en su corazón dice, no hay Dios». O sea, aquel que no cree, el ateísmo, el agnosticismo, todos aquellos que niegan la existencia de Dios, la palabra los declara no como intelectuales, filósofos hoy que saben harto todo lo que han descubierto, sino que simplemente para Dios son necios. Aquellos que niegan la existencia de Dios son personas necias. Solo la persona que es atrevida, que es ignorante, que es indiferente, puede rebelarse en contra del amor de Dios y rechazar el amor de Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Fue uno de los que se rebeló y quiso ser igual a Dios. Y hoy en día las personas pasa que no quieren saber de Dios porque para ellos es un Dios indiferente, un Dios lejano, un Dios que no se preocupa de lo que a nosotros nos pasa. Y a través de esta historia que les acabo de leer en el libro de Éxodo, vemos todo lo contrario. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: «Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel
y los reconoció Dios. Aquí vemos cómo Dios intervino, cómo Él ve, está atento y conoce todo lo que pasa con su creación. Él permite que sucedan muchas cosas, porque la vida, si de alguna forma ha ido tomando otro rumbo, es porque el hombre pecó, el hombre fue el que se equivocó y el hombre fue el que decidió vivir lejos de Dios. Y hasta el día de hoy nosotros vamos a cargar con ese pecado. Por eso vino Jesucristo como la solución, como la respuesta. Ahí está el camino. Él es el que revierte esta maldición, esta condena que había sobre nosotros. Por eso el clamor es importante, porque Dios no es indiferente a lo que sucede en la humanidad. Dice que Él vio que estaban sufriendo por ser esclavos, que Faraón los oprimía, que estaban siendo maltratados, que los explotaban, que no tenían un buen trato. Eso Dios lo vio. Pero no solo lo vio, sino que también escuchó su gemir. Y eso es clamar, eso es el clamor cuando uno gime desde adentro, cuando hay una situación que realmente nos desespera, que es algo que nos supera, que no podemos manejar, que no podemos controlar. Todos oramos, pero a lo mejor quizás no todos han llegado a clamar, a sentir esa desesperación de desgarrarse a veces en lloro. Aquí ellos dicen, no dice que oraron, dice que ellos clamaron, porque la aflicción era tanta que estaban desesperados con esto. Y el Señor oyó ese clamor y descendió a librarlos. Y descendió a través de Moisés. Él usa a las personas de carne y hueso como nosotros para atender la necesidad de la gente. Nosotros somos las manos de Dios y los pies de Dios. Dios lo puede hacer de cualquier forma, Él no nos necesita, pero nos ha dado el privilegio de ser sus embajadores y sus representantes. Y es una honra que Dios quiera usar nuestras vidas para revelarse a los que no le conocen. Amén. Para usted es un privilegio, ¿no? Ya. Sí, porque yo no le veía que usted sentía que era una honra. Mire, después de muchos años, en Josué capítulo 24, versículo 14, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, esto que les estaba pasando no era por culpa de Dios. Esto que ellos estaban viviendo, esta opresión, esta esclavitud, este maltrato, esta explotación, no venía de parte de Dios, sino que ellos, ¿qué hicieron? Adorar a otros dioses. Entonces cayeron en el pecado de la idolatría. Y el Señor les dijo: pues temed y servid a Jehová con integridad y quitad de entre vosotros los dioses. Y ellos, ¿qué hacían? Adoraban a otros dioses. Y cuando se dieron cuenta que esos dioses falsos no respondían, no intervenían, no hacían nada para que ellos salieran de esa situación, empezaron a clamar, empezaron a gemir, empezaron a desesperarse y clamaron al Dios verdadero. Y ahí el Señor desciende para librarlos. Éxodo 3, versículo 7, que es el pasaje en el que estábamos leyendo, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. 4 verbos que son acciones que Dios sigue haciendo el día de hoy. Dios sigue viendo, Dios sigue escuchando, Dios sigue conociendo todo lo que nos pasa y Él sigue interviniendo en la vida de las personas. Así que no podemos decir que tenemos un Dios indiferente, un Dios lejano, un Dios indolente, un Dios que no nos conoce, que no le interesa lo que pasa con nuestra vida, porque acá vemos que toda liberación empieza en Dios. Se lo repito, toda liberación de cualquier situación que usted quiera ser librado, empieza en Dios. Ahí es donde hay que dirigir la mirada, la oración, y de ahí va a venir la respuesta. Lo primero que le quiero compartir son estos atributos maravillosos que Dios tiene. Es un lenguaje antropomórfico que usa la Biblia, obviamente, porque nadie ha visto a Dios. Solo Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es toda la imagen que tenemos de Dios, pero nosotros no podemos decir que Dios tiene manos, Dios tiene pies, cuánto calza, de qué color es el pelo, porque este es un lenguaje antropomórfico que usa la Biblia para que nosotros en nuestra mente humana podamos entender cómo un Dios tan grande
puede estar cercano a nosotros. Quizás literalmente no tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies, pero si nosotros tenemos todas las cualidades que tenemos, es porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Él no fue creado a imagen de nosotros fuimos creados a imagen de Él. O sea, si nosotros pensamos, es porque Él piensa. Si nosotros sentimos, es porque Él siente. Si nosotros vemos, es porque Él ve. Si nosotros escuchamos, es porque Él también escucha. Amén. La primera cualidad que le quiero describir de Dios es que Dios ve. Dios no es ciego. Él no tiene miopía, no tiene estigmatismo, no usa lente, no usa gota. Él ve. Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Ve lo bueno y ve lo malo. Pero Él también ve nuestras situaciones de aflicción. Ve nuestras penas, nuestras angustias, nuestras amarguras, nuestras frustraciones, las cosas que son imposibles, que de pronto quizás no sabemos cómo manejar. Él lo ve. Él ve las injusticias que nosotros pasamos. Él ve todo lo que nosotros estamos viviendo porque es un Dios real, un Dios que conoce su creación y que ve. Mire, Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová lo ven todo, todo, todo. A veces quizás nosotros nos queremos esconder o acá podemos vivir de apariencia. Aquí podemos tener una forma, tener un vocabulario, encasillarnos en un personaje y en otro lugar ser de otra forma. Y Dios lo ve. Él sabe que somos personalidad múltiple. Él lo sabe, Él nos ve. En todas partes sus ojos están con nosotros. Cuando hacemos lo bueno y cuando nos equivocamos. Pero Él aquí nos recuerda que Él contempla y Él ve donde hay necesidad, Él ve donde hay dolor, Él ve las naciones cuando hay injusticia, Él ve una nación que lo rechaza, Él ve una nación que sí lo quiere glorificar, Él lo ve, Él todo lo ve. Por eso nosotros nunca estamos solos y podemos descansar en que tenemos un Dios real, un Dios que nos conoce, un Dios que nos ve, un Dios que nos examina y que no es para Él sorpresa lo que a nosotros nos sucede. Dios está cercano porque Él es un Dios bueno y un Dios misericordioso. Después, este mismo pasaje nos dice que Dios oye. Dice, he oído. Él habla en primera persona. No dice, a mí me contaron, a mí me vinieron a decir. Él dice, yo he oído. Él personalmente dice, yo he oído su clamor. He oído sus palabras, he visto su desesperación y he escuchado lo que ustedes me piden. Estoy atento, no soy sordo, escucho lo que ustedes necesitan, sé lo que ustedes necesitan. Y aquí la palabra nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, nuestras oraciones no son en vano. No le oramos al aire, no le oramos a una energía, no le oramos al techo, le oramos a un Dios vivo, a una persona real que nos escucha. Salmo 116, versículos 1 y 2 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. El salmista que tiene la seguridad es ese salmo bien precioso, si usted lo quiere leer, porque habla de la omnipresencia de Dios, que Él está en toda parte, que Él lo ve, lo escucha, lo sabe y habla de la omnipotencia, del poder que tiene Dios para intervenir y actuar en la vida de las personas. Y aquí Él declara, Él ha oído mi oración, ha oído mis súplicas, por tanto a Él invocaré. O sea, tiene la certeza de que no está perdiendo su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a golpear puertas y no nos escuchan? Venga mañana, saque número, pida ahora. El Señor escucha, el Señor no nos manda a esperar, no nos deja en espera, no nos pone ahí la musiquita, no nos dice marque 1, marque 2, marque 20, Él nos escucha directo. Y eso para nosotros tiene que ser de gran consuelo, saber que de pronto quizás uno dice, pucha, es que mi amiga nunca tiene tiempo, a lo mejor ella no me dedica tiempo, o no me escucha, o no tengo quien me entienda, pero Dios es la persona ideal con quien nos podemos desahogar. Es al primero al que le deberíamos llevar nuestras peticiones, nuestras preocupaciones y hablar.
Y bueno, Dios también nos escucha cuando hablamos mal de otro, Él lo escucha todo, así que el Señor nos ayude. Pero la oración es nuestra vía de comunicación con Él. Es a través de la oración nosotros podemos presentar nuestra necesidad, nuestra petición, nuestra aflicción. Y, momentito, Felipe, mira, ahí hay unos juguetitos, préstaselo, por fin. Ya, a mí me gusta que los niños se sientan bien, porque para ellos no entienden la vida de culto. Nosotros tenemos que ser empáticos con los niños. Las mías las revuelven harto, entonces yo por eso me gusta que los niños estén bien. Y usted hay que tener paciencia con los niños, amén. Así que el Señor nos ayude. Y gloria a Dios por los niños que llegan, amén. Yo estoy contenta porque esta iglesia después parece que va a ser de niños como partió, porque hay muchos niños. Hoy día la mayoría de los que estaban evangelizando eran más niños que adultos, así que hago ese paréntesis. Me vuelvo a la predicación y como les decía, la oración es nuestra vía de comunicación con el Señor. A través de la oración nosotros podemos expresarnos y Él nos quiere escuchar. Él nos dice, ay, otra vez lo mismo, otra vez va a hablar. No la quiero escuchar. Pum, espera. No, el Señor siempre está atento. Él siempre nos escucha. La oración es una prioridad en nuestro diario vivir. No es algo más de todo lo que tenemos que hacer. Es algo que tiene que ser a diario, una comunicación diaria. Un matrimonio que no tiene buena comunicación fracasa. Cuando no hay buena comunicación, cuando no hay entendimiento, cuando no hay diálogo, fracasa. Y lo mismo es la relación con Dios. Cuando no hay comunicación, cuando no hay oración, cuando no hay una vida íntima con Dios, el creyente lleva una vida seca, una vida que no es fértil, no es una vida abundante. No vivimos como ese evangelio asistencialista que buscamos al Señor solo cuando tenemos problemas y ahí nos acordamos de orar y de pedir y es lo único que sabemos hacer, pedir, pero no sabemos adorar, no sabemos glorificar, no sabemos engrandecer a Dios, no sabemos reconocer lo que Él hace, solo sabemos pedir. Y la oración es más que pedir, también tiene adoración, tiene confesión, tiene súplica, tiene ruego, y tiene que nosotros podamos exaltar al Señor. Así que no sienta que sus oraciones Dios nadie las oye, nadie las escucha, porque Dios sí la oye y Él sí escucha. Después vemos que ese mismo pasaje dice, he conocido, he visto, he oído y después dice, he conocido. Dios conoce y comprende todo lo que nosotros estamos pasando. Él sabe la situación que nosotros estamos viviendo. Él lo ve. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Eso lo dice el Salmo 139, versículo del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Qué lindo saber que Dios nos conoce. Él sabe todo de nosotros. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él sabe nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida íntima, nuestra vida como matrimonio, como hijo, Él, como somos como amigos, Él todo lo conoce, Él sabe todo lo que hacemos, a Él no lo podemos engañar. Nosotros podemos quizás a otras personas decirle cosas nuestras, sí, mira, yo soy de esta forma, yo soy aquí, yo pienso de esta manera, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo nosotros somos y Él conoce todo de nosotros. Por eso aquí el Señor nos muestra que Él es un Dios cercano, porque nos conoce, porque sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, es que Él aún así nos ama. ¿Qué persona que conoce lo peor de nosotros, que sabe lo peor de nosotros, que conoce nuestros defectos, que sabe nuestras fallas y decide permanecer aún ahí al lado nuestro? Solo Dios, solo el Señor. Porque cuando nosotros le conocemos el lado B a una persona, uno toma distancia a veces, dice, no, yo ya sé cómo es, mejor hasta ahí nomás. Y uno mantiene una relación cordial, de respeto, pero no se involucra más allá, porque uno ya sabe
con el lado bueno y el lado malo de la persona. A su esposo uno lo conoce tal cual es, ¿verdad? Entonces, pero el Señor aún así, aunque nos conoce el lado B, aunque sabe lo peor de nosotros, aún así Él decide estar con nosotros, acompañarnos, sostenernos, amarnos y bendecirnos. No hay nadie como Él. Quizás otras personas nos van a poder dar la espalda, otras personas nos van a dejar solos, otras personas se van a alejar de nuestra vida, pero Dios nunca nos va a dejar solo. Él nunca se va a sorprender. Oh, lo que hizo la Evelyn, no, ya, hasta aquí llegué con ella. No, el Señor siempre va a estar ahí. Y lo otro que dice este pasaje es que Dios desciende, Dios interviene. Él vio, Él escuchó el clamor de ellos, conocía todas las angustias, todas las penurias que estaban pasando, pero no se quedó ahí, sino que Él interviene. Dios actúa, Dios no se mantiene indiferente, no se mantiene solo contemplando lo que está pasando. Usted se ha fijado que siempre cuando ocurre un accidente, ocurre, o no sé, un incendio, algo, aparece la familia Miranda, ¿ha visto? ¿Cierto? Y graban y sacan fotos, pero no hacen nada, no ayudan, no pasan nada, ahí miran nomás. Por eso les dicen la familia Miranda. Miran fotos, videos, TikTok, pero no intervienen. Ven, saben todo lo que está pasando, ven a la gente llorar, que están ahí desesperados, ven todo el problema, pero no actúan. Y Dios no es así. Él actúa, Él interviene, Él no se mantiene, no tiene problema en involucrarse, en estar ahí donde las papas queman. El Señor se involucra e interviene. Por eso el versículo 10 dice que él vio a Moisés. Moisés había estado, no quiero hablar del llamado de Moisés porque eso es otro tema, pero Moisés había estado 40 años con Faraón en Egipto, recibió la mejor educación, todo. Después él sale de ahí, está 40 años en el desierto pastoreando ovejitas porque le faltaba aprender la otra parte para el liderazgo, ya tenía la parte cognitiva, pero le faltaba la parte práctica, ahí con las ovejas. Entonces, el Señor ahí lo va a buscar, cuando está ahí pastoreando ovejas, cuando Él dice, no, ya estoy en el reposo de mi vida, yo ya aquí me casé, formé mi familia, tengo mi hijo, estoy trabajando con mi suegro, aquí estoy súper bien, 80 años. ¿Cuántos tienen más de 80 aquí? Ninguno, gloria a Dios. Entonces Dios los puede usar todavía, los va a llamar, no tienen excusa, porque si Moisés no dijo que no, son todos más jóvenes aquí, así que el Señor, cuando les llame, ustedes tienen que decir, heme aquí. Y el Señor le dijo, a ti te voy a usar, Moisés, a ti. Contigo vamos tú que estuviste ahí, tú que también viviste esto que ellos están viviendo, a ti te voy a enviar a sacar a este pueblo de Egipto. Y le dice, ve, yo te enviaré a Faraón y tú librarás a los hijos de Israel. Y acá el Señor interviene a través de Moisés para realizar un trabajo específico. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. La gran comisión es para todos. Todos somos responsables de compartir la palabra, predicar el evangelio, anunciar las buenas noticias. Pero también vemos aquí en este ejemplo que Dios también tiene llamados específicos, que Dios también puede tomar a una persona para un trabajo determinado. Si los misioneros hoy están trabajando donde están, es porque Dios vio la necesidad que había en esa nación, que a lo mejor había mujeres que estaban siendo violentadas, abusadas, sin derecho, oprimidas, y la mayoría de los que están allá son misioneros de Sudamérica. Nuestra hermana Italia, hay argentinos, hay colombianos, hay brasileños, hay muchos misioneros de Latinoamérica que están trabajando en esa parte de Asia y en Europa también para llevar la palabra, las buenas noticias. Por eso, porque Dios ve, porque Él no es indiferente y Él mueve a las personas para que puedan actuar en favor de lo que está pasando. A veces quizás nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos saber de alguna necesidad, pero podemos ser indiferentes, no nos interesa.
quizás no actuamos, quizás no vamos y rechazamos este llamado que Dios nos puede hacer. A ti te voy a usar para bendecir esta familia. A ti te voy a usar para traer luz a esta casa. A ti te voy a usar para que puedas guiar a estos niños. A ti te voy a usar para que este jefe me pueda conocer. A ti te voy a usar para que este vecino pueda ver su familia restaurada. A ti te voy a usar para que esta familia pueda conocer el poder de Dios. Y así Dios nos ve a todos como útiles, como siervos útiles. Pero si nosotros somos indiferentes, si nosotros somos indolentes, si nosotros somos poco empáticos, vamos a ser igual que la familia Miranda, solo espectadores de lo que pasa sin querer involucrarnos más allá. Moisés tenía miedo, él no lo quería hacer, él no quería estar ahí. Porque él decía, yo no tengo la condición, ahora ya estoy más viejo, yo soy tardo para hablar, a mí me cuesta, yo soy tímido, no puedo. Pero el Señor le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Eso está en Éxodo 3, versículo 12, más versículos más después de lo que leímos. Y le dice, esto te será por señal de que yo te he enviado. Y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. El Señor le da la seguridad de que puede poner 1000 excusas a una persona. Puede decir, yo no sirvo, yo soy tímido, yo no tengo las competencias, yo no sé mucho de Biblia, yo no sé hablar, a mí no sé, me cuesta esto. Pero el Señor dice, no se trata de ti, se trata de mí, de lo que yo voy a hacer a través de ti, no de lo que tú vas a hacer y yo voy a mirar, sino que se trata de mí, dice el Señor. Por eso Él nos envía y compromete su respaldo y su presencia. Y dice, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a ayudar. Y el Señor al que llama, capacita. Al que llama, usa. Nosotros quizás de los que estamos aquí, ni siquiera a lo mejor habríamos alcanzado lo que hemos llegado hasta el día de hoy si hubiéramos puesto los ojos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra personalidad. Yo jamás estaría aquí. Téngalo por seguro. Pero creí en Dios, le creí al Señor y de a poco uno va adquiriendo los dones, las gracias y el Señor lo prepara. Él solo busca corazones dispuestos, que estén dispuestos a ser usados por Él y Él hace lo demás. El Señor es el que prepara, el que da la sabiduría, el que guía a través de su espíritu, el que provee los recursos, el que abre las puertas, el que direcciona, el que da palabra, el que da dones. Esa tarea es del Señor. Él solo pide que uno diga, heme aquí. Y nosotros vemos que Dios interviene. Mire, con este pequeño pasaje nosotros podemos ver que Dios no es un Dios lejano, que no podemos decir que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Él no sabe nada. A lo mejor sí, de pronto uno necesita lo físico, ¿verdad? El afecto físico, necesita el abrazo, necesita del cariño porque somos seres sociales. Dios nos creó para vivir en comunidad. Esa es la particularidad que tiene que tener la iglesia, que no es una institución, sino que es una familia. Es una familia en la cual hay amor, hay respeto, hay unidad y hay lazos. Amén. Acá nosotros vemos que después, si usted lee el libro de Éxodo, Moisés hizo la tarea. El Señor usó a Moisés como el gran libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? Y sacó a Israel de Egipto. Y cuando ellos salieron, dice Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 22, dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Nosotros ahí, los que conocen la historia o quizás no lo recuerda bien, cuando Moisés iba a decirle a Faraón que dejara ir al pueblo, Faraón se oponía y decía que no, y el Señor enviaba una plaga. Algo pasaba, bueno, listo, las langostas, el río, un montón de cosas. Entonces llegó un momento en que ya fue tanto que ya, váyanse. Porque el Señor a través de la naturaleza empezó a mostrar su poder y a mostrar quién era el verdadero Dios y a quién le pertenecía a ese pueblo. Amén. Y dice ahí,
Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo esta es la otra versión, es la NBI, por eso dice con todo tipo de milagros, la otra dice con todo tipo de plaga. Y dice, y el faraón les dejará ir, y además haré que los egipcios los miren con agrado. O sea, no van a salir con vergüenza, no van a salir llorando, no van a salir arrancando, no se van a ir por la ventana, se van a ir por la puerta. Y no va a ser una escapatoria. Nosotros no tomamos atajo, no nos vamos a escapar. Ustedes van a salir y van a hallar gracia en los egipcios. ¿Y de qué forma lo van a ver? En que cuando ustedes salgan, dice, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se van a ir con las manos vacías. Más encima van a salir con provisión y con riqueza. Y dice, toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que viven con ellas objetos de plata y de oro, prendas costosas. Y con esto ustedes vestirán a sus hijos, a sus hijas, y así los egipcios se van a despojar de todas sus riquezas. O sea, ellos no salieron con una mano aquí adelante y con otra atrás. Ellos salieron bendecidos. Los egipcios tuvieron que, sus joyas, sus prendas, sus cosas valiosas, el Señor permitió que las ofrendaran para que este pueblo saliera en victoria y no saliera avergonzado, sino que saliera provisto, saliera con provisión que venía desde sus mismos enemigos. Así que bendiga a sus enemigos, porque van a terminar bendiciendo su vida. Así que ellos a veces piensan que nos van a destruir y Dios puede hacer que nuestros enemigos terminen siendo nuestro canal de provisión y ellos terminemos hallando gracia en ellos y ellos van a terminar bendiciendo nuestra vida, despojándose de sus recursos, de lo que tienen, para que nosotros recibamos lo justo y lo que es de Dios. ¿Amén? ¿Dice amén por eso? Amén. Así que oremos por nuestros enemigos, bendigamos a nuestros enemigos porque el Señor nos va a hacer salir con la frente en alto de cualquier situación. No con vergüenza, no con culpa, no escondido, sino hallando gracia delante de aquellos que no nos quieren. Amén. Acá nosotros vemos que el pueblo fue bendecido, grandemente bendecido. Y esto nos demuestra que nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios indiferente. Si alguien dice que el Señor no está preocupado de nosotros, entonces ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Por qué cargó nuestras culpas? ¿Por qué asumió nuestros pecados? ¿Por qué permitió ser humillado, traicionado? Si no le importáramos, Él podría ni siquiera haberse rebajado a mirarnos como creación, podría haber ido ya, esto lo destruyo y en otra galaxia, en otro empiezo de nuevo, otra cosa. Y esto se acabó, pero el Señor al tiro activó el plan de redención. Dijo, no importa, se equivocaron, pero no hay problema. Me hago uno con ellos, me hago uno igual que ellos. Y yo soy la respuesta, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Y se acabó la separación que había entre Dios y nosotros, porque Él fue el Cordero perfecto, el que nos dio la entrada y por el cual nosotros ahora podemos tener paz para con Dios y podemos ser reconciliados con Dios. Por eso no podemos decir, si Él estuvo aquí en la tierra como ser humano y soportó la sed, la tentación, la vergüenza, la aflicción, la humillación, nosotros no podemos decir que Dios es lejano, que Dios es indiferente, que Dios es tirano, que Él no se acuerda de nosotros. Porque Él no solo lo dijo en su palabra, sino que lo demostró en una cruz ante toda la humanidad, que para creyentes y no creyentes marcó la historia, porque a uno en el colegio le dicen antes de Cristo, después de Cristo, y esa línea quedó marcada así, la línea de la historia, por la venida de Cristo. Así que damos gracias al Señor porque Dios está con nosotros, no estamos solos. Por eso cuando uno se pregunta, ¿le importa a Dios mi dolor? ¿Qué tanto le importa lo que a mí me pasa? ¿Qué tan cercano está a mi sufrimiento? ¿Será que realmente Dios le importa mi vida? ¿Será que realmente Él sabe lo que yo estoy pasando y no le interesa? ¿Cuánto más voy a tener que sufrir? ¿Cuánto más voy a tener que padecer? Quizás todos nosotros a veces nos hacemos esas preguntas. O a lo mejor yo nomás me las hago, pero todos nos cuestionamos a veces la providencia de Dios, que Dios esté con nosotros, que Dios
nos ayude y nos sentimos solos, vacíos, secos. ¿Dónde está Dios tan lejano que no lo veo? Y Dios está ahí, al lado nuestro, y está en nosotros. La palabra dice que cuando nos entregamos al Señor, Él puso de su espíritu en nosotros y nos dio vida. Por eso ahora hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces no podemos decir que Dios es indiferente ante nuestro sufrimiento, porque a Él le importamos. Para Él somos lo más precioso. Dice que Él nos ve con tanto amor que Él no nos ve como una generación pecadora, sino que Él dice, yo los veo como un pueblo santo, como una nación santa, como la novia, como la iglesia, como mi compañera. Yo los veo como un linaje especial. Ustedes tienen otro ADN, ustedes no pertenecen aquí, ustedes tienen mi ADN, ustedes son míos, yo los compré. Entonces eso para nosotros nos debe dar tremenda satisfacción, que aunque no le importemos a nadie, al Señor le importamos. Que aunque nadie quiera estar con nosotros, Dios quiere estar con nosotros. Que aunque nadie nos soporte, Dios nos soporta y nos ama. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a bendecir el nombre de Dios porque Dios es bueno. Y por eso le decía al principio, y nada nos puede separar de su amor, ni peste, ni hambre, ni desnudez, ni angustia, nada nos puede separar de su amor. Nosotros tenemos que acercarnos, nosotros tenemos que aceptar la invitación, nosotros tenemos que ir a la fuente inagotable, porque Él está dispuesto, Él nos ama, Él nos ve, Él nos conoce y Él interviene. Si usted está viviendo una situación de aflicción, si usted está viviendo una situación de dolor, una situación de angustia, una situación que es un imposible para usted, sepa que Dios lo sabe, sepa que Dios quiere actuar, Él quiere intervenir. A veces la intervención de Dios no nos gusta, porque nosotros queremos que Él haga las cosas conforme nosotros las planificamos. Y a veces Dios da una instrucción, a veces Dios dice, sal de ahí, corta esta amistad, deja esta relación, obedece mi palabra, haz esto, y a veces no queremos que Dios responda a eso, sino que queremos que Dios haga las cosas a nuestra pinta. Pero de la forma que Dios intervenga, siempre va a ser la mejor. Amén. Vamos a orar al Señor, que el Señor sea obrando en cada una de esas situaciones que solo Él conoce, que solo Él sabe y que solo Él puede revertir. Solo Él tiene el poder para hacer posible las cosas que para nosotros son imposibles. Amén.